Muy emocionante estar aquí, porque el TAI fue como el inicio a darme una oportunidad de posiblemente quizá incluso soñar con la posibilidad o darme la oportunidad de quizá incluso vivir la experiencia de estudiar una carrera que hasta el momento no me había permitido siquiera soñar, ¿no? O sea, y, y entonces es un lugar que para mí es muy importante, así que estoy muy contenta de estar acá reunida con ustedes. Y con respecto a esta película y la vulnerabilidad, bueno, yo creo que Distancia Rescate pone en nombre, ¿no?, a un miedo que todos reconocemos, a algo que todos reconocemos, que ya seamos padres o no, ¿no?, que es ese difícil balance que existe como padre, como madre, de dar la libertad a un nene, a una nena, para que se conozca, para que explore el mundo, para que cometa errores, para que se lance, ¿no? Y al mismo tiempo la protección, el miedo a estar cerca y a protegerlo para que no ocurra nada. ¿Y qué va a pasar? Y me distraje. ¿Y qué ocurre si llego tarde? ¿Qué ocurre si estuve prestando atención a otra cosa mientras esto sucedía y ocurre la desgracia, ¿no? Pero es una distancia de rescate que obviamente es muy clara con la maternidad, pero también va hacia un lado, va hacia el reverso, ¿no?, como llamo yo, que es hacia nosotros mismos, ¿no? Nos perdemos, cómo está nuestra distancia de rescate con nuestra propia identidad, con nuestros propios sueños, con nuestras propias búsquedas. ¿Nos estamos dando la libertad o estamos protegiéndonos demasiado? Y en esa búsqueda también, qué difícil equilibrio, ¿no? Como cineastas, qué difícil equilibrio, ¿no? De lanzarnos, de atrevernos, de no sé qué, pero al mismo tiempo proteger lo que hemos conseguido y que hemos logrado y que no sé qué, y cómo me animo, y cómo me lanzo, y como ser humano, ¿no? O sea, y obviamente ya pues como tercer línea que tiran la distancia de rescate es hacia nosotras mismas como madres, ¿no? O sea, ¿qué tanto es este concepto de la madre buena y la madre mala, ¿no? La madre que se entrega totalmente a cuidar y a proteger ese nene, pero al mismo tiempo se abandona a sí misma. ¿O cuál es el equilibrio entonces en la maternidad? ¿Cómo concebimos esta nueva maternidad que ha de reformular, ojalá con la misma velocidad en la que nos estamos reformulando como género, como sociedad, ¿no? Estamos cambiando, especialmente desde la mirada de lo femenino, estamos cambiando muchísimo, hemos cambiado muchísimo en los últimos 5, 10 años, ha sido un rebote enorme, ¿no? y un impulso enorme, pero ¿está acaso lo materno reformulándose de la misma manera, ¿no? Yo creo que no, y eso lo evidencia las leyes de muchos países, especialmente Latinoamérica, en relación a la maternidad, incluido el mío. Todas estas preguntas que de alguna manera además nos lanzan a otro movimiento, que es el medioambiental, que casi como que rebota de manera casi inmediata y coexiste con el movimiento feminista, ¿no? Y que ha de casi avanzar con la misma urgencia, se cohesionan en la película, ¿no? Y trabajar todas esas capas con una voz en off, con una novela que para mí y para Latinoamérica era muy importante, que la gente me decía, pero ¿cómo vas a adaptar esto? Es inadaptable, ¿no? O sea, generó tantos miedos, ¿no? Pero al mismo tiempo había algo en mí que había, el deseo era más grande, ¿no? El deseo, la necesidad, o sea, esta película recogía muchas de las temáticas que yo he trabajado en mis películas, pero lo hacía como que en un giro, ¿no? Como que en un giro distinto y me permitía jugar con muchos elementos que ya me interesaba trabajar, como el pensamiento mágico, lo ancestral, inclusive tocaba incluso el género, que era otro leap of faith para mí, de abrirme a otras cosas que no había tratado, ¿no? Y me colocó en un lugar muy nuevo a nivel de experiencia, me colocó en un lugar muy nuevo desde tener que compartir el material
de una autora tan importante e imponente como es Samantha, y al mismo tiempo confiar, que no la palabra confianza va a aparecer mucho en este momento, porque estamos hablando de la confianza como gran parte de esta idea de cuidar los detalles, ¿no? De confiar en el otro, de confiar que el otro va a estar cuidando, ¿no? Esto que va viceversa. Y para mí fue muchas cosas nuevas que ocurrieron y me doy cuenta cuando me enfrento con el otro y de lo que supuso para mí esto, ¿no? Cuando lo converso, cuando nos abrazamos con María y con Dolores, de los riesgos que tomamos, ¿no? De los riesgos que supone hablar de estos temas tan complejos, ¿no? Y de insistir y decir, bueno, Carne y todo, sintonizar mejor esto para que llegue mejor al espectador y que se entienda mejor y volver a intentarlo y volver a construir un discurso que sea tan ¿no? Que sea o sea, que sugiera, que no imponga, ¿no? Que abra, que no cierre, ¿no? Y al mismo tiempo sea bello y atractivo y tensor, ¿no? No sabíamos que iba a ser, o sea, me refiero, no sabíamos que iba a funcionar, no sabíamos, hasta hace un día yo no sabía si iba a gustar la película y no sé si ha gustado todavía porque no he terminado de leer todo, pero me refiero, siempre es muy vulnerable el proceso y yo creo que hay que asumir el riesgo, así como que hay que confiar en que nuestros hijos podrán. Y eso es un leap of faith, hay que asumir el riesgo con nosotros mismos cuando nos entregamos a un proyecto que deseamos, por más que tenga tantas warnings de dificultad. Y eso te coloca en un lugar muy frágil, ajeno al control, a pesar de que uno va a querer controlarlo todo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, me va a pasar de nuevo, estoy segura, y cada vez va a ser así, y me gusta eso, pero estoy consciente de los riesgos que imponen, ¿no? A veces te va a funcionar, a veces no. Bueno, yo creo que están viviendo ustedes un lindo momento, ¿no? Porque hay algo que ha ocurrido, como un cambio de paradigma en estos últimos años, que ha casi como que democratizado el cine, ¿no? O sea, yo recuerdo hace no muchos años atrás, era inconcebible que un actor desconocido sostenga una serie, ¿no? O que un director desconocido cree, o sea, que construye un universo nuevo ¿no? Y, o sea, es como que de pronto ocurren nuevas oportunidades que son muy válidas y muy interesantes, como que una actriz como Argentina con una actriz española en una película, coproducción, que difícilmente se hubiera hecho bajo viejos patrones. Creo que trae cosas muy nuevas, muy interesantes y oportunidades muy interesantes para las nuevas generaciones, ¿no? A nivel de búsqueda de géneros, de temáticas, ¿no? O sea, las temáticas a las que estamos ahorita abiertos y lo que somos capaces de digerir como espectadores es muy interesante. Y yo creo que es un lugar muy bonito para, además que hay curro, ¿no? Porque, o sea, es una época, era como un terror salir al mundo después de estudiar. Yo siempre pensé que iba a trabajar en publicidad, o sea, el cine no existía en mi vida y obviamente en el Perú era mucho más difícil aún, ¿no? Entonces, yo creo que es un lugar muy bonito para estar ahorita y creo que es importante atreverse a ir a donde uno desea realmente, ¿no? O sea, ¿a dónde quieres ir? ¿A quién quieres llamar? ¿A dónde voy a poner? ¿Dónde voy a poner mi atención? ¿Dónde está? ¿No? ¿Qué te diría David en esta nueva, ¿no? En este nuevo tránsito? ¿Qué te diría David? A mí sí me sirvió como guía ya de por sí en el ¿no? ¿Dónde están los detalles? ¿Qué es lo importante? ¿No?
no te confundas, Amanda. Y fijarte, ¿no? Tomar las decisiones, que no te distraigas con cosas que quizás no son lo que tú realmente deseas, ¿no? Y atreverse a arriesgarse. Y creo que esas son las decisiones, que esos balances son difíciles, ¿no? ¿Cómo me sobrevivo? ¿Cómo busco curro que me dé alimentación, que me permita vivir, pero al mismo tiempo necesito seguir escribiendo, pero necesito... O sea, ese balance, esa distancia de rescate con uno mismo, como con sus sueños, con sus deseos, ¿no? Pero que me ocurre a mí también, hoy por hoy, después de ¿sabes? Después de haber hecho 4 películas, de nuevo es como, Dios mío, ¿cómo voy a hacer la siguiente película? ¿Y cómo voy a sostenerme? ¿Y cómo voy a pagar el mes? ¿Y cómo voy a lograr, ¿no? Esperar 5 años a que se vuelva a levantar esta película? Me pongo a hacer una serie o me pongo no sé qué, pero si me distraigo demasiado. Bueno, me refiero, y pierdo atención en lo que yo quiero hacer y no sé qué. Y acá estoy hablando como una cotorra, pero lo que quiero decir es que ese balance, esa distancia de rescate con nosotros mismos va a ejercerse y va a ser y se va a ver muy física y se va a sentir de manera muy fuerte en muchos momentos de decisiones que tengan. Y yo creo que lo que yo aconsejo es uno cuidado, o sea, el cuidado, ¿no? Dar el cuidado, o sea, que el dar el cuidado significa en ser detalloso, entrar en el detalle, entrar en lo que uno desea, preguntarse, cuestionarse, enfrentarse y simplemente confiar, ¿no? O sea, confiar, así como uno tiene que confiar en sus hijos y decir, no quiero mirar, mi hijo le va a ir bien, todo va a ir bien, ¿no? Y voy a confiar, y esa confianza es lo que le da confianza a él para creer en sí mismo y al mismo tiempo tener autoestima y convertirse en individuo, esa confianza que parece casi como un acto de fe, mágico. Esa confianza, si no la tienen con ustedes mismos y con los proyectos que ustedes tienen, ese acto de fe que parece cero racional, ¿no? Que parece ajeno a la razón, que parece mágico y que es como, no puedo ser mágico porque en este mundo no se puede ser mágico, no se puede tener fe, eso no existe en este mundo. Es para mí esa rendija donde uno no puede dejar que se cierre. Uno no puede dejar que se cierre. Y otra cosa que yo quiero decirles para mí, que es bien importante, que para mí me dio toda la libertad y toda la sensación de tiempo, el tic-tac, el reloj, la urgencia, otra cosa que tenemos en la juventud que decimos, pero ¿por qué tuve tanta urgencia en la juventud? ¿Por qué no tomé conciencia del tiempo como algo más plástico, ¿no? Yo recuerdo haber estado en Barcelona y haber visto un visionado de cine femenino, ¿no? Nuevo. Estaba la película de Agnès Barra de Las espigas y los espigadores y de pronto vi esa película, yo no había hecho todavía en Madinusa, y vi esa mano y esta modernidad y me explotó la cabeza. Esta mujer tenía creo que 70 y muchos años cuando hizo esa película y yo dije, ay, pero si hay tiempo, no pasa nada. Hay tiempo. Yo voy a hacer mi primera película, aunque tenga 91 años, pero la voy a hacer y la voy a hacer igual de moderna o igual de explosiva como pudo haberlo hecho. O sea, me dio tiempo, ¿no? Y yo lo que también quiero transmitir es esta cosa de no temer, ¿no? Y que la esperanza y que esa rendija de fe no se apague simplemente porque pasan los días o que pasan los años. Porque hay tiempo. Y entonces hay algo que se abre desde un lugar de confianza, de quizá, ¿me entiendes? Y de nuevo preguntarse, ¿no? Y presté atención a lo que tenía que prestar atención o no. Es un acto de fe, ¿no? Y esa confianza la tienen que tener con ustedes mismos, búsquenla en ustedes mismos, no esperen que se las dé otro. No esperen que se las dé otro, así fallen, así hagan intentos. Y si es que estamos esperando que esa confianza, si le damos al otro ese poder sobre nosotros mismos, estamos perdidos, ¿no? Yo soy muy, o sea, yo me entrego absolutamente, o sea, yo necesito, como dice Samantha, yo pienso hablando, ¿no? O sea, necesito ese diálogo constante y necesito hundirme en esa relación
y soy... Y yo lo que he encontrado a lo largo del trabajo, no solo en el cine, sino cuando hago público, cuando hago... o sea, mientras más tú entregas al otro, más responsabilidad le das. Es lo mismo que al nene, ¿no? Es como mientras más entregas, le das libertad, él tiene la responsabilidad de hoy, chucha, no me puede pasar nada porque a mí me están confiando en mí, ¿no? Y eso mismo, de alguna manera, para mí ocurre en la confianza con el equipo, porque es como, de pronto, la película ya no es mía solamente, es de todos, o sea, y ocurre como una especie de... Pero claro, necesitas ser muy abierta, ¿me entiendes? Y no encajarte con viejos preconceptos que tú tenías a la hora de empezar. Y necesitas abrirte a eso de una manera como muy visceral, y a veces es como... existiese esta idea previa de, no, el director tiene que tener una visión absolutamente clara. Y nadie, entonces esa cosa es, pero ¿qué es tener una visión absolutamente clara? ¿No escuchar al otro? No, ¿no? Es cómo en ese diálogo te construyes y construyen juntos un espacio nuevo de conversación que se va a convertir en esta especie de centro. Y a mí lo que más me interesa personalmente es... Todos sabemos que todos trabajamos por trabajo, todos trabajamos por ganar dinero, hay una cosa como muy lógica, pero hay algo en esta profesión que es muy vocacional, ¿no? Y hay algo que es muy hermoso, que es cuando de pronto simplemente estás más en la vocación que en el oficio. Y cuando la gente está más en la vocación que en el oficio, la entrega es enorme. Y la vocación ocurre cuando uno está en un espacio de absoluta confianza, ¿no? De donde se siente que confían y que confía, y que entonces es como confían en mí, confío en ti. Y claro, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa? O sea, la dirección de arte para mí es muy importante, empieza muy al principio. Es con la que quizá pasas más tiempo al inicio, porque empiezas con la búsqueda de localizaciones, empiezas con búsqueda de referencias. Yo también ya traigo como todo un camión de referencias previas, de cosas que han surgido durante el proceso de escritura, que también eso es algo que considero que es una ventaja, en el sentido de que como estoy tanto tiempo como macerando esa historia, como que hay una especie de mochila emocional que cargo, no solo visual, sino también emotiva, que aparece, que llega cuando tiene que llegar, ¿no? Porque he pasado, o sea, creo que cuando el trabajo que el director hace cuando no ha escrito, ha de construir eso hacia atrás, ¿no? Ha de ir como hacia atrás para conectarse con el material, para luego volcarse hacia adelante, ¿no? O eso es como yo lo siento en todo caso, pero... entonces, por ejemplo, con Estefanía Larraín, que es la directora de arte de esta película y que es espectacular como mujer y como artista, como visión, como presencia humana, bueno, fue de construir todo, ¿no? Además, desde saber que ella va a cuidar lo que tú deseas más, con más profundidad y con lo que, o sea, y va a defender, ¿sabes? Y va a saber a decir, acá tenés que soltar, acá tenés que no sé qué, y tú tienes que confiar que ella es la que va a defender ese lugar, ¿no? Y lo mismo con la foto, ¿no? Para mí, digamos, dentro del rodaje, o sea, todo lo que es la previa, estoy más ligada a la producción de arte, ¿no? Y luego cuando ya entra ya más cerca del rodaje, de pronto como que o sea, la fotografía se convierte en una especie de prolongación de mis papilas gustativas, en el sentido de que tiene, o sea, hay algo que tiene que ocurrir ahí que yo no voy a poder tocar, que yo no voy a poder acceder, pero que hay que... Y eso... Y es como en la mirada, ¿no? En la mirada uno siente la transferencia del afecto y uno siente la transferencia... Uno se siente cuando está trabajando y te gusta lo que ves y estás disfrutando, ¿no? Y eso se retroalimenta y es un intercambio, ¿no? Es un intercambio enorme. Y además el cine es lo más colaborativo, o sea, no existiría unas cosas sin el otro, ¿no? La confianza en el actor, la confianza en todo tu equipo, ¿no? Y cómo poco a poco, pues, esa transmisión del afecto, esa transmisión de la información, que caiga, que entre porosa, ¿no? No como rocas. Esto es así, ¿no? Es como, no, o sea, para mí
es más algo impalpable que entra, que va contagiándose, y quizá es sí, quizá es un tipo de mirada más como conectada con el tipo de vida que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que es más poroso todo, que hay menos estructuras, o que se están queriendo romper estructuras, que todo es como más líquido, que todo es como más... Creo que esa es la manera de trabajar y la que a mí me gusta trabajar. Pero quizá eso lo tendrían que decir los demás. Bueno, hay algo como fáctico, ¿no? Está pasando, o sea, ¿no? Es que me parezca a mí o que no me parezca, o sea, al final es irrelevante porque está pasando y es nuestra realidad y es una nueva paradigma y es una... Y tiene muchísimas cosas buenas, sin duda tiene otras cosas que no son tan buenas, pero tiene muchísimas cosas buenas y es lo que es nuestra manera, es nuestra nueva manera de comunicarnos. Lo que se hace en 1 año y medio de trabajo o 2 años de trabajo se consume en un fin de semana por muchísima gente, ¿no? O sea, y hay algo como muy descentralizado también, que está ocurriendo como en muchos países, que está construyéndose como muchos discursos, ¿no? Y creo que es muy interesante. Y creo que cada historia tiene su formato para mí, ¿no? Yo siempre veo casi como en la literatura, si lo llevaba a la literatura, para mí el cuento sería como la película, que es algo como muy... que tiene que ser redondo, que la forma tiene que ser perfecta, que no debe tener... O sea, que para que un cuento funcione es un golpe, es un espacio, ¿no? Y la forma es muy importante. En cambio, la novela tiene lugares más porosos, puedes detenerte, puedes parar, te acompaña durante más tiempo, y hay algo como que las series tienen esta dinámica, ¿no? Con uno mismo, que puedes como, me voy a quedar aquí, voy a avanzar, ahora la dejo, ya la continúo, ¿no? Esta cosa un poco como más, como que en otra dinámica, ¿no? Y bueno, y como en los cuentos, mucho de lo que se explora luego en la narrativa, en la novela, se exploró primero en el cuento, ¿no? Y es donde yo encuentro mucha inspiración, ¿no? En el mundo del cuento más que en la novela, ¿no? A mí sí me encantaría hacer una serie. Acabo de venir de dirigir 2 capítulos de una serie con Mark Bowl como showrunner, y algo muy diferente a lo que siempre hago, y cosa que también me pareció una experiencia muy interesante y fantástica. Por eso estoy también un poco agotada, porque vine directo. y por supuesto me encantaría explorar ese formato desde mi escritura, desde mi visión, ¿no? Más allá de también, obviamente, estar abierta sin dejar el formato del cuento de la película. Fue difícil porque... difícil no, fue increíble, pero fue muy retador porque es una novela muy compleja, es una novela muy importante, muy delicada y muy rica, ¿no? Y que maneja, como decía, muchas capas y a nivel... O sea, tenía como 2 gestos que nos preocupaban mucho. Uno era todo este diálogo que ocurre de manera... o sea, en el guión tú ves el diálogo, ¿no? Claro, eso cómo lo manejas, o sea, dónde está el espacio, cuál es el cuerpo que sostiene ese diálogo. Entonces, la decisión, mi propuesta a Samantha desde la primera vez que la vi fue que yo quería llevar ese diálogo como voz en off, que al mismo tiempo dialogue con la pantalla, que dialogue con el espectador, y creé como una especie de tridimensionalidad, algo que yo no había visto personalmente mucho. O sea, esta cosa de cuando el espectador se está preguntando algo, casi como que David se lo respondía, ¿no? Al espectador y a Amanda. Entonces era muy fascinante cómo eso generaba un elemento de tensión en la historia con muy pocos elementos. Realmente no estaba ocurriendo nada y había un elemento tensor.
que era esta pregunta, ¿no? que de alguna manera juega con lo que está pensando el espectador, con la confusión también. Y teníamos que ser muy precisos en cuándo colocar esa información, porque la información que se da en la voz en off, primero que no nos gusta, o sea, con Samantha teníamos mucha conciencia de que la voz en off no debía dar información, porque cuando la voz en off se convierte en informativa resulta un poco peligrosa. Tenía que tener el clima, más que colocarte en el clima, y obviamente había momentos en que tenía que dar información a Amanda, básicamente David a Amanda, pero no al espectador, ¿me entiendes? Entonces, cuando debía llegar eso, era matemático, o sea, realmente, y eso aprendí muchísimo de Samantha, que tiene una especie de reloj interno para la atención, que es fascinante, y era, vale, porque la voz en off, además, todo lo que es sonoro entra a un espacio más emocional, o sea, la imagen es mucho más fácil de mantener en la memoria para el espectador que lo auditivo. A veces tú escuchas un diálogo y no enteraste, a veces dices, no entra de la misma manera que la imagen, ¿no? Entonces nosotros sabíamos eso y yo sabía eso y era muy consciente de que cierta información no podía llegar antes de tiempo, porque si no iba a pasar por ahí comiendo maná y nadie la vio, ¿no? Entonces, ¿cuándo estaba lista el espectador para decir, vas a morir, Amanda? O voy a morir, David, ¿va a pasar eso? Claro, te está diciendo que la protagonista va a morir al minuto 7, ¿no? De la película. Estamos ahorita preparados a escuchar eso. Entonces, al comienzo era, y jugar mucho a este reflejo de lo que ves, ¿no? Alguien me arrastra, ¿no? Y ver a alguien, o sea, describir lo que ves era algo que nos parecía hermoso de hacer, ¿no? O sea, es como esa Carola, una limonada, da un vaso, no sé qué, camina, da la vuelta al coche, no sé qué, y vas viendo lo que ves, es casi hipnótico, es casi como un mantra, te endormece. Entonces esa información está viniendo dentro de esta lógica y puede perderse. Entonces esa parte fue como muy retadora, y luego construir, obviamente, la relación dentro de estas mujeres, pero desde la no linealidad, ¿no? Yo creo que fueron los dos retos más importantes, ¿no? O sea, como mantener la fractura emocional, la fractura de tiempo que tiene la película, y nosotros queríamos claramente sostener varias líneas, ¿no? Y una línea puede matar a la otra, o sea, ninguna puede negar a la otra. Entonces había la lectura de esto ha ocurrido por esta razón, ¿no? Esta mujer ha llegado al campo, no sé qué, algo le ha pasado, ¿no? Conoce a esta mujer. Vale. Existe otra lectura que está en agonía, está en una especie de estado febril. ¿Es acaso Carola la proyección de Amanda, ¿no? De su subjetividad? ¿Existe Carola? ¿Existe David? ¿No? O sea, ¿es Carola la que sueña a Amanda? ¿Cuál es la presencia, ¿no? Entonces, todas estas líneas que iban ampliándose, como que expandían el relato, pero siempre se sostenían sobre lo real, que era lo que yo quería al final, y lo que obviamente está en la novela, que es esta cosa de el peligro está, ¿no? Lo que verás tú lo veremos todos, o sea, el peligro está metiéndose por los poros. O sea, si nos hiciéramos un examen de los metales que tenemos en el cuerpo ahorita, fliparíamos, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál es el punto exacto? O sea, si miráramos hacia atrás, de acá a 20 años, ¿sería este el punto exacto? ¿Este que estamos viviendo post-pandémico? Entonces, creo que adaptar todo eso, conseguir la sensualidad y no sé qué, era como todos los retos que sostenía, pero yo creo que el riesgo mayor estuvo más relacionado a la voz en off y cómo convivía con el relato de la pantalla, ¿no? La acción de la pantalla, que ocurría pocas cosas, digamos. Bueno, desgraciadamente tenemos que finalizar, teníamos muy poquito tiempo, confiamos en volver a retomar la conversación contigo muy pronto, que tengas muchísima suerte con la película y muchísimas gracias por atendernos. Muchísima suerte a todos, les deseo lo mejor y espero vernos pronto. Un beso. Gracias.